Muy buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, hermanos que sirven al Señor Jesucristo, creyentes y público en general. Qué bueno estar una noche más en esta plataforma de YouTube, unidos, transmitiendo mensajes que animan, que exhortan, que enseñan, porque todos, me parece, que queremos seguir aprendiendo. Y hoy hablaremos el tema de lo grande del amor de Dios. De veras es de poca importancia lo que los hombres dicen, a menos que la palabra de Dios tenga entrada en el corazón de esa persona necesitada, de esa persona que está en pecado, como tú y yo un día estuvimos. Si podemos hacer creer realmente a las personas que Dios las ama, ¿cómo encontraríamos las puertas del reino de los cielos? Corriendo, muchos correrían, ¿ya? Lo que pasa es que a veces el ser humano piensa que Dios los odia. Entonces pasan huyendo mucho tiempo de Él. Y no hay nada en este mundo nada más que los hombres valoren, que las personas valoren más que el amor. Presénteme una persona de la que nadie se interesa o a la que nadie ama y les mostraré a un corazón de los más miserables que existen sobre la faz de la tierra. No conozco de verdad en toda la Biblia que debería alcanzarnos con tanto poder, con tanta ternura como es el amor de Dios. No hay verdad en la palabra de Dios que Satanás no le gustaría más borrar, ¿ya? Por más de 6,000 años ha estado tratando de persuadir a los hombres que Dios no los ama. Lo cual, cuando uno ya tiene ese encuentro con Jesús, cuando uno comienza a caminar, cuando uno experimenta su detalle, su ternura, su cuidado, la forma como se extiende a nosotros, entonces todo eso nos cambia. El libro de Efesios nos habla de la anchura, la largura y la profundidad y altura del amor de Dios. Muchos a veces creemos que conocemos algo del amor de Dios. Cuando queremos conocer el amor de Dios, nos toca ir al Calvario. Y podemos ver esa escena y decir que de veras ahora entendemos que Dios nos ama. Viendo esa escena del Calvario, creo que nadie podía pensar que Dios no le ama. Fue capaz de entregarse en lugar nuestro para pagar nuestra culpa, Él que no había pecado. Esa cruz habla del amor de Dios. Nunca a la humanidad le ha sido manifestado algo tan grande, algo tan sorprendente, tan espectacular, como es el amor de Dios mostrado en la cruz. ¿Qué impulsó a Dios a dar a Cristo? ¿Qué impulsó a Cristo a morir? Fue el amor que Dios tiene sobre nosotros. Y Cristo puso su vida por personas que obviamente no merecíamos nada. Puso su vida por aquellos que le odiaban. Y el espíritu de la cruz, el espíritu del Calvario, es un espíritu de amor. Aun cuando se burlaban de él y se mofaban, ¿ya? ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso de veras es la esencia de ese amor, que en nuestra mente de veras creo que no podemos discernirlo, entenderlo, tamizarlo para descubrir la intensidad que éste tiene en el corazón, y de acuerdo a lo que Él va haciendo en nosotros, es que se hace posible comenzar a entender, y yo creo que no todo, sino comenzamos a entender algo de ese amor. Él no hizo bajar fuego del cielo para consumir. ¿Por qué? Porque en su corazón había amor, y el amor de Dios no cambia, ¿ya? Él sabía que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Sin embargo, le amó hasta el final.
¿Mm? Él sabía que otro discípulo le negaría y que juraría que nunca lo conoció, porque Dios sabe todo. Y sin embargo, Él le amó. Era Pedro. Y tú y yo, ¿cuánta vez no hemos hecho lo inadecuado, lo incorrecto? Hemos negado, no, tal vez no con palabras, pero con hechos. ¿Mm? El que conocemos a Dios, el que le tenemos temor y reverencia, y Él lo conoce y su amor no cambia. Entonces, ¿qué fue lo que a Pedro le quebrantó? Lo llevó adolorido a los pies del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque descubrió que nunca le reclamó nada y descubrió que el amor de Dios no cambia para nada. ¿Mm? Jesús estuvo con sus discípulos 3 años enseñándoles, tal vez lo más importante. Les enseñaba con palabras, con parábolas, les enseñaba con el ejemplo, pero lo más, creo yo, importante e impactante para ellos era ver ese amor de Dios sobre cada uno. No fueron simples palabras, cada palabra que dijo la respaldaba con su amor. Y en aquellos días vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Imagínate qué promesa más poderosa. Pero ¿qué nos toca entonces a nosotros? Nos toca, para ir entendiendo más ese amor, pues entonces guardar sus mandamientos. Porque al guardarlos le estamos sin palabras, sino con hechos, diciendo que le amamos. Y su promesa es que Él nos ama, pero que también seremos amados por el Padre. Piense en ese gran Dios que creó cielo y tierra y que se fija en personas como usted y yo, que por años no valíamos nada, y nos vio, se extendió a nosotros. Dice que no fuimos nosotros los que le escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que con ese toque de amor, teniendo de Él todo lo que nos atrevamos a creer que podemos recibir de Él, podamos, dice, dar fruto. Cuando yo leí esa escritura en Juan 15, donde dice eso, que no me elegiste vos, sino yo a ti, para que vayáis, des fruto, fruto abundante y fruto que permanece. No supe por años por qué hablaba de 3 diferentes frutos. Y fue, creo, el año pasado cuando Dios me preguntó a mí, ¿por qué crees que hablé de 3 frutos diferentes? Y le dije, ay Señor, lo había visto que sí son diferentes, pero nunca lo había ni preguntado ni cuestionado. Pero sin duda me lo querés enseñar, por eso me estás preguntando, ¿verdad? Y sí, me comenzó a enseñar. En el inicio de nuestro cristianismo, de nuestra comunión con Él, pues le amamos en una dimensión. Entonces solo damos fruto. Cuando ya le conocemos mejor, cuando ya guardamos más, conocemos primero su palabra y guardamos sus mandamientos, entonces ya estamos en una dimensión diferente de su amor. Ya le amamos un poco más. Entonces el fruto es un fruto que permanece. Es un fruto abundante, que es el segundo. Y cuando ya estamos con mejor relación con Dios, cuando ya obedecemos sus mandatos sin cuestionar, porque acuérdese que la obediencia es la cosa más grande que Él nos ha pedido. Al que obedeciere, todas las bendiciones le alcanzarán. Y como Él es Dios, Él es el que diseñó la vida, no nos toca cuestionar. A veces no obedecemos porque no entendemos. Yo tuve que aprender que la obediencia no puede esperar, el entendimiento puede esperar. Entonces ese Dios grande, poderoso, que está buscando darse más. Me parece que hay 3 escrituras donde Él nos exhorta y nos dice, venga, tome de mi plenitud tomen todos. ¿Puede imaginarse usted eso? Pero ¿qué pasa? Teniendo más de Dios, más de su amor, entendiendo más el amor de Dios, entonces voy a amar mejor al prójimo. Y entonces ahí es donde ese fruto va a permanecer.
¿ya? Y yo creo, a veces me ha sorprendido de gente que 15, 10, 5 años después de que llegaron a una reunión y fueron tocados, hoy están produciendo vida. Ayer mismo me vino unas fotografías de una joven que fue tocada hace años y tiene varios grupos y los manda a producir, los manda a orar, los manda a los colegios. Y me decía, mire Enrique, aquí están parte de los discípulos, porque ya es como tercer grupo que tiene. Pero es eso, entre más tenga usted y tenga yo del amor de Dios, entonces el fruto va a permanecer, porque no son palabras el Evangelio. El Evangelio es presencia de Dios, el Evangelio es su verdad, y es una verdad con respaldo divino, ¿verdad? No son una enseñanza bien explicada lo que hace que la gente entre al Evangelio, no, es su verdad que baja al corazón porque es el Espíritu Santo trabajando, y la obra pues es de Él, ¿verdad? Entonces, que nuestras pequeñas mentes cada día puedan ir entendiendo más esta gran verdad, que tanto el Padre como el Hijo nos amaron de tal manera que no solo en común acuerdo decidieron que el Hijo viniera y muriera y se pusiera en nuestro lugar y derramara su sangre para perdonar pecados, para limpiar nuestra vida, para darnos oportunidad de esa regeneración, de reconciliarnos nuevamente con Dios, de darnos la potestad de volver a ser hechos hijos de Dios. Primero fuimos creación de Dios, ¿ya? El pecado nos separó, entonces por el pecado era que no nacemos siendo hijos, ¿ya? Entonces cuando venimos y tenemos ese encuentro con Jesús y hay ese toque divino del Espíritu, es cuando en nuestro corazón comienza la vida espiritual. Ahí es el nuevo nacimiento, porque Jesús no solo cuando nacemos de nuevo viene a morar en nuestro espíritu. Tal vez usted no se ha preguntado esto. Cuando Jesús nos bendijo, Él dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Primero habla de lo material. Después habla de lo físico, quiero que tu cuerpo se mantenga sano. Después habla de mi alma y que tu alma prospere. En el alma yo tengo voluntad, decisión y emociones. Me está diciendo que mi alma prospere es que mi voluntad cada día sea más como la del Señor, que mis decisiones sean las correctas y que mi voluntad sea fundida en su voluntad. Entonces, ahí es donde ya de veras comenzamos nosotros a descubrir que el Evangelio es entrar a ese nuevo reino donde todo se maneja de forma sobrenatural, donde lo único que vale es la guianza de su Santo Espíritu. De ahí mi opinión o lo que yo piense, perdóneme, pero no tiene ningún valor para Dios. La obediencia a lo que el Espíritu Santo quiera hacer en mi vida, y Él tiene un plan particular y personal en cada uno. Entonces tenemos que de veras abrir mente y corazón para entender en la dimensión más grande, mayor de ese gran amor de Dios. Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿ya? Nos puso en una unidad divina con Dios. Y al amar nosotros a Dios de esa manera, que lo ponemos a Él sobre todas las cosas, es donde el mundo va a conocer de veras que Dios existe. Va a conocer al que Él envió y que van a conocer que los has amado a ellos como también a nosotros nos has amado. Somos, por así decirlo, un ejemplo del amor de Dios. Creo que esta es una de las connotaciones, de las expresiones más notables que alguna vez salieron de Cristo. No había razón por la cual el Padre no lo amaría. Él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Él nunca transgredió la ley del Padre, ni se desvió del camino perfecto que estaba trazado de obediencia. Y sin embargo, a pesar de toda nuestra rebelión, nuestra necedad, Él dice que si confiamos en Cristo, el Padre nos ama como ama al Hijo.
puede entender, usted puede dimensionar que Dios, como ama al Padre, al Hijo, así nos ama a nosotros también. Y es más, cuando usted y yo vamos a su presencia y tenemos la puerta de su trono abierto para esa comunión y relación con Él, ¿sabe una cosa? Yo entendí que no ve a Enrique, no vea como usted se llame, ¿ya? Mujer o hombre. No, Él ve a Cristo en nosotros y por eso nos recibe, ¿ya? Imagínese. Entonces es grandioso ese amor, porque que nos ame como a su Hijo es demasiado bueno. Ya, a veces pareciera ser que no es verdad, pero esa es la enseñanza de Jesucristo. Yo nunca he sido capaz de predicar el texto tan elevado de lo que cita Pablo, ¿verdad? Cuando dijo, tenemos que conocer el poder que tiene la altura, la profundidad, la langura y la anchura, lo alto del amor de Dios. ¿Por qué? Porque éste excede a todo conocimiento. Entonces lo que nos toca es, en esa relación con Él, ir caminando e ir descubriendo que ese amor está para nosotros. En la medida que nos atrevamos a ser receptores de ese amor, lo vamos a ir recibiendo. Y como ese amor no se queda en nosotros, sino es el amor para dos cosas, para amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Recuérdense, haciendo estas dos cosas, dijo Jesús, es que entonces vamos a cumplir la ley completamente, el evangelio completo. Yo digo ahora que sin prójimo no hay evangelio. Yo puedo asistir a la iglesia, yo puedo conocer la Biblia, yo puedo orar todos los días, pero si el prójimo no sale beneficiado con mi cristianismo, entonces, ¿qué tengo? Lo que tengo es religión, ¿ya? Lo que tengo es algo intelectual, es de forma. Pero si usted recibe y tiene el amor de Dios, no podrá ser nunca más indiferente al necesitado. Y se le digo por experiencia, a mí no me interesaban las personas. Y uno como hasta se siente de mejor clase, entonces menos me interesaba aquel que andaba todo sucio en la calle. Pero cuando el amor de Dios comenzó a trabajar en el corazón, cuando comienza a darnos esas porciones en la medida que le vamos conociendo y le vamos amando, nos sigue dando Él su amor. Comencé a darme cuenta de esta gente, de su necesidad, y no para cumplir un evangelio nada más, no, auténtico, de corazón. Por eso yo puedo decirle que esto funciona. Y le voy a contar así entre líneas este testimonio. Alguna vez que en mis reuniones comenzaron a llegar brujos y brujas, yo me asusté, porque pues yo no estaba acostumbrado a eso, y sobre todo con esos escándalos, la mujer voz de hombre, pataleando, diciendo palabras bien feas en plena reunión, ¿verdad? Y un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero eso, porque los que llegan por primera vez, eso les puede cohibir. Y sí había visto que algunos, aunque estaban listos para oración, veían eso y se iban a sentar. Y otros que estaban sentados pasaban porque tal vez pensaban, ay no, esto sí es real, así que mejor de una vez voy a pasar para cualquier cosa que esté dentro de mí que no sea bueno. Entonces, pero comencé a decirle a Dios, ¿será que un brujo, una bruja con un abrazo puede ser libre? Y ¿sabe una cosa? Comencé a experimentar. Yo venía orando en la fila, si usted ha estado en nuestras reuniones o ha visto nuestros videos, nuestras conferencias, yo al final llamo a las personas solo por su necesidad, no me tienen que contar nada porque yo soy solo un vaso. El tesoro es Él, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, y tomo su mano y oro por ellos. Y entonces le había dicho al Señor, como tú sabes quién es el que está 3 personas más adelante, y si es brujo, dígame, abrácelo. Yo sé que con un simple abrazo, por el amor de Dios, que ya va depositando en nosotros sus hijos, como está escrito, somos uno con el Hijo, y si somos unos con el Hijo, Él es uno con el Padre, entonces somos uno con el Padre en cuanto a esa dimensión de amor. Y comencé a abrazarlos y eran liberados. Después se levantaban del toque del Espíritu y me decían, ¿usted sabe quién soy yo? Pero así como retándome, sí, practicas brujería, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se enteró? Porque Dios me lo mostró, por eso te abracé y lo volví a abrazar.
y se caía otra vez, ¿verdad? Y al día siguiente, varios de ellos llevaron a su esposa hijas que las habían ofrecido en rito satánico. Pues puede creer eso, pero ¿por qué? Porque el amor de Dios está listo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos extender ese amor. Y entonces el amor de Dios toca, porque si Jesús vino, porque de tal manera nos amó Cristo, imagínense si nosotros no nos toca ir a hablarle, a compartir, a darle testimonio a aquel que no le conoce todavía. Si ya vino y yo fui tocado por su amor, porque de tal manera nos amó, lo mínimo que a mí me toca hacer es ir y compartir de ese amor para que ellos también sean tocados. Así que le animo, le exhorto, debemos cada día conocer más ese amor de Dios. Y en la medida que intensificamos nuestra relación con Él, eso se va a ir dando de casi como que como la ley de gravedad, por inercia comienza a venir. ¿Por qué? Porque a Dios mismo le conviene. A Él le conviene que usted esté lleno de amor, porque entonces va a caminar en victoria, porque entonces va a ver la vida diferente, porque entonces va a manifestar un evangelio diferente. Y, aparte de eso, aquellos que a usted le toca alcanzar, a los que a mí me toca alcanzar, el amor de Dios nos va a empujar, nos va a enseñar cómo hacerlo. No son palabras el evangelio, es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y la bandera que va adelante es el amor de Dios. ¿Ok? Así que qué bendición estar un miércoles más y queremos terminar orando. Padre, te damos gracias por tu amor, porque sin merecer, escrito está que nos has amado con amor eterno, que siempre nos has amado y lo mostraste con el sacrificio de tu Hijo. Y gracias porque un día conocimos ese amor y no queremos parar de seguir recibiendo tu amor. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, con agradecimiento. Amén, amén y amén.